Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Oribarril. También saludamos a las personas que están allí conectadas, las bendecimos grandemente. Bueno es Dios mío. Las bondades de Dios son incontables. Las cosas que Dios nos ha librado, son innumerables de las veces que Dios los ha hecho. Y el tema de hoy se titula Por la fe. Por la fe. En el libro de Hebreo, habla de los hombres y mujeres que tuvieron fe, lo que se le llama el salón de la fe. Dice allí es por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe la ramea, por la fe. Dice es por la fe, no dice por lo que ellos hacían, por su conducta moral. Dice que fue ¿por qué? Por la fe. Entonces nosotros tenemos que tener fe, no ver nuestra condición, sino tener fe. La ramea es una prostituta, es una ramea, y ella tuvo fe a pesar de su condición de alcanzar, de liberar a su casa y a su vida de la muerte, porque el pueblo de Israel iba a matarlos a ellos. Pero ella tuvo fe en creer en Dios, sin importar la condición que ella tenía, que era ramera. Y nosotros también, miren, Noé, después que Dios lo usó para salvar a su familia, él se embriagó, su condición, igual cometió pecado. ¿Me entienden? Pero por la fe se alcanza. Y por la fe. Amén. Pero nosotros muchas veces vemos que es nuestra condición. Si tengo esta condición, ¿cómo voy a alcanzar esto si no es por la fe? Si tengo me estoy cometiendo este pecado, ¿cómo yo voy a alcanzar eso? Si me estoy equivocando aquí, ¿cómo yo voy a alcanzar lo otro? Pero es por la fe. Porque dice, al que cree, todo le es posible. Ahí no dice, si haces esto, haces lo otro, es creer. Por la fe. Es por la fe que tenemos que alcanzar las cosas. Amén. Dios necesita de nuestra fe aún para levantarnos de nuestros errores. Porque levantarse de los errores es difícil, cuesta mucho. Porque cuando viene el acusador, cuando nos equivocamos una vez, instantáneamente viene el acusador. Y levantarse de eso, también necesitamos fe. Por eso es que es por la fe que usted se va a levantar también de su pecado, de su error, donde estaba en el suelo. Es por la fe. Amén. Ajá. La realidad y la fe. Miren, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la mentira? Porque la fe nos dice que tenemos que declarar, creer. Pero ¿cuál es la diferencia entre que yo estoy diciendo mentira y que yo estoy creyendo lo que Dios me está diciendo? La mentira es decir que yo hace 5 años hice algo que no hice, porque es algo del pasado. La fe es declarar, decir algo hoy que va a pasar. Son dos cosas distintas, que para la gente sea difícil, pero hay que declararla por la fe. No es mentira lo que usted está diciendo, está declarando fe. La gente no lo entiende, te va a decir, es un mentiroso, estoy declarando la palabra. Mentiroso es si digo lo que pasó, que no pasó. Amén. Ahí sí es mentira. Ajá. La realidad y la fe. ¿Cómo usar la fe en medio de nuestra realidad? En medio de nuestra realidad. Porque tener fe no evita que tengamos malas realidades.
Yo tengo fe y tenemos fe, pero eso no implica que nos vamos a pasar por momentos difíciles. Que nuestra realidad no sea la mejor. Que en este momento no sea mi mejor temporada. Y yo puedo tener fe. Porque allí en la Biblia, en Hebreo, habla de los hombres. Y no siempre vivieron sus mejores temporadas. O sea, constantemente sus mejores temporadas. Hubieron tiempos y temporadas y momentos. Y tuvieron fe. Por eso que alcanzaron el estatuto de que lo escribieron ahí en el libro de Hebreo. Porque tuvieron fe. Pero su realidad muchas veces no fue lo que ellos querían. Muchas veces no fue lo que ellos deseaban. Pero tuvieron fe. Amén. Pero dice, la dirección es en que la fe nos ayuda a enfrentar nuestra realidad. La fe nos ayuda a enfrentar nuestra realidad. Nuestra realidad nos dice una cosa y la fe nos dice otra cosa. La fe me dice que tengo que creer, la realidad me dice que no se va a hacer posible. Eso es lo que me dice mi realidad. Mi realidad me dice el resultado médico, que ya no tengo esta enfermedad, y la fe me dice que Jesús murió por mi pecado, por mis sanidades, por todo. Eso es lo que me dice la fe. ¿Qué me dice la realidad? Que no tengo dinero. Pero ¿qué me dice la palabra? Que Jesús me va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la fe. Realidad versus fe. Entonces, si nosotros dejamos que la realidad nos gobierne, que mi fe solamente llegue hasta mi realidad, porque mi realidad llega hasta mi capacidad. Mi fe llega hasta mi realidad. Si mi fe llega hasta mi realidad, está llegando hasta mi capacidad. Si yo solamente puedo alcanzar lo que mi capacidad puede lograr, no conforme a lo que Dios me está diciendo, no conforme a la fe que Dios me está pidiendo, sino conforme a mi capacidad. Y esa es la realidad de muchos, porque solamente creen en sus capacidades, solamente creen en lo que pueden lograr alcanzar con sus capacidades, no en lo que Dios dice. Porque creer en las capacidades es algo como aquí. Cuando Dios te dice que tienes que creer en Él, es algo superior que tus capacidades. Entonces Dios nos va a llevar a otro nivel que de creer, porque todos creemos, pero en mis capacidades. Yo creo en mis capacidades, pero es algo muy pequeño en comparación a lo que Dios quiere. Amén. Miren, vamos a Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es alta se enorgullece. Cuando nosotros somos orgullosos, es que no queremos depender de Dios. Queremos solamente confiar en nosotros. Y cuando yo confío solamente en nosotros, soy una persona orgullosa. ¿Y cómo es Dios mío el orgulloso? ¿De dónde lo ve a Dios? De lejos. No, al orgulloso nada. Dios lo resiste. Le pone la resistencia que no puedes avanzar. Al orgulloso. Eso es lo que hace cuando nosotros somos orgullosos, que queremos confiar en nuestras habilidades, queremos confiar en nuestras capacidades. Y no, en eso no puedes confiar más que en Dios. Porque Dios, queremos que Él quiere que confiemos en Él. Es en Dios que confiemos. Amén. Dice que no tener un alma recta, no depender de Dios, sino depender de mí. No depender de Dios,
sino depender de mí, depender de mis recursos. Dice, Dios no es un juez que castiga, es un padre que educa. Dios no es un juez que castiga, sino es un papá que te está educando. Es un papá que te está educando. Porque muchas veces lo vemos como un juez que castiga, pero lo que te está educando, te está formando, Amén. Dice, seguimos ahí en el mismo verso, dice, mas el justo por su fe, o sea, todos nosotros somos justificados, somos justos a través de Jesús. Entonces, la forma de nosotros vivir es por fe. La forma de yo actuar es por fe. La forma de yo pensar es por fe. La forma de yo comportarme es por fe. Dice, el justo por la fe, vivirá. Si así nosotros vamos a vivir, tenemos que tener fe. Pero ¿en qué tenemos fe? En nuestras capacidades muchas veces. Y en eso no tenemos que tener fe, sino en Dios. En Dios que tenemos que tener la fe. Es en Él. Amén. No en nuestra... ¿Sabe lo que hacen las realidades? Nos juegan con las emociones. La realidad juega con tus emociones y con mis emociones. Porque cuando llega en la realidad, una de las cosas que viene de primero es el temor. Viene el temor, la inseguridad, la falta de confianza. Me desespero. Porque eso va afectando las emociones. Y si nosotros no sabemos controlar las emociones, difícilmente vamos a poder pasar de eso. Difícilmente vamos a poder sobrellevar esa realidad. Porque la fe no es emocional. La fe no es que hoy me siento bien, mañana no. La fe es creer. Entonces, si nosotros no dejamos controlar esas emociones, no dejamos que esas emociones nos controlen, nos podemos perder fácilmente. La fe no te la dio Dios para que se ajuste a tu realidad. Porque muchas veces queremos ajustar la fe de acuerdo a mi realidad. Y no es así. Porque Dios es grande, amplio, sobrenatural. Y nosotros la queremos ajustar a mi necesidad. Algo tan pequeño que no cabe. Es como que usted quiera colocar un teléfono aquí en el suelo. No cabe porque no está acá. No puede entrar aquí. No está apto para esto. Igual la fe. Solamente que yo creo a Dios solamente en algo tan pequeño. No cabe. Dios es un Dios grande, poderoso. Y nosotros lo queremos reducir solamente a eso. Queremos adaptarnos solamente a eso. Dios es todopoderoso. Amén. Ajá. La fe se usa para enfrentar tu realidad. Cuando tú usas tu fe para ponerla en Dios, tu fe lo que hará donde Dios te diga, no lo que la realidad te dice. La realidad te dice una cosa, la fe te dice otra. Vamos al libro de Daniel. Daniel 3, 17. Pero antes de eso quiero compartirle, el rey de Nabucodonosor hizo un decreto que tenían que adorar a los dioses. Y Daniel dijo que no, que ellos no iban a adorar a otros dioses. Entonces miren lo que pasa aquí. Dice, y el 17, y he aquí. Entonces lo iban a llevar a los fosos de los leones, al horno de fuego. Dice, y he aquí, Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo
y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuál es la realidad? El horno. Esa era su realidad. El horno de fuego. ¿Y cuál era su fe? En ti confiamos, Señor. Sabemos que tú puedes librarnos. Sabemos que tú puedes hacer eso. Sabemos que lo puedes hacer. Miren las cosas de estos hombres que se atrevieron a no dejar que la realidad le matara la fe. Que su realidad le dejara su confianza en Dios. Que esa realidad, porque a todos nos llega de repente, a todos nos llega así. Entonces esa realidad nos quiere destruir la fe. Esa realidad nos quiere ver vencido, destruido. Pero no, el horno de fuego estaba preparado para ellos, para matarlos. Pero ellos no perdieron su confianza en Dios. Todos vamos a pasar por realidades distintas que no nos gustan. Todos vamos a pasar por aquí. Dice el Daniel 3:25. Dice, y le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Sin sufrir ningún daño. Este fue el rey que se levantó turbado y a ver lo que había pasado con ellos. Y a ver, ¿habían cuántos? 4. Pero yo eran 3. Y a pesar de eso, 4. Y ellos eran 3. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el proceso no estás solo. En la realidad no estás solo. Estaba Jesús ahí, un hombre semejante como Dios. Ahí está Dios. En esa realidad, en ese horno de fuego, ahí está Dios. En ese momento difícil, ahí está Dios. Y salieron sin ninguna quemadura. Salieron sin nada. Porque ellos confiaron su confianza en Dios, no en su realidad. Su realidad que le dijo, ya están liquidados, están muertos, están fusilados. Eso fue lo que le dio su realidad. Pero no dejaron que esa realidad les matara la fe. Y salieron sin ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre era semejante a los hijos de los dioses. Ay, Señor. Dice, por eso es que tenemos que salir. Dios nos va a sacar de eso. Pero por la fe. Dios te va a sacar de ese horno de fuego por la fe. Dios te va a sacar de ese proceso, pero por la fe. Dios te va a sacar de la enfermedad, pero por la fe. Dios te va a sacar de la pobreza, pero por la fe. ¿Es por qué? Por la fe. ¿Ven? Miren lo que dicen. Salmo 125. Salmo 125, verso 1. Dice, al igual que en el monte Sión, quienes confían en el Señor nunca temblarán ni caerán, permanecerán para siempre. Los que confían en el Señor nunca van a temblar. Nunca van a... ¿Por qué? Porque su confianza, ellos no se movieron. Daniel no se movió. No dijo, vamos a adorar para yo quedar bien con los reyes. No hizo eso. Ellos confiaron en Dios. Permanecieron allí. Y Dios los libró. Pues cuando nosotros confiamos en Dios, Dios no te va a dejar allí solo. Cuando tú colocas su confianza en Él, no te va a dejar solo. Él no lo va a hacer. Dice, y al igual que Jerusalén está rodeada de montaña,
Así el Señor rodeará su pueblo desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Dios va a rodear tu vida, tu casa, tu salud. Va a rodear para que nadie pueda penetrar, para que nadie pueda entrar a destruirte. Así. ¿Y para cuándo? ¿Por hoy o por mañana? No, para siempre. Eso es la ventaja de confiar en Dios. Esa es la ventaja de poner mi fe en Dios. Esos son los beneficios que Dios nos da, que Dios nos entrega. Por poner su confianza en Él, por poner su fe. Y Dios lo multiplica al todo. Cuando Dios lo multiplica todo, muchísimas cosas las multiplica Dios. Y nosotros tenemos que confiar en que Él puede hacer las cosas. Amén. Vamos ahora a 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi confianza está en que si yo pido, Él me escucha. Esa es mi confianza. Es de que Él está atento a lo que yo me estoy pidiendo. Tengo que poner mi confianza es en Dios. Mi fe es en Dios, no en mi habilidad. La realidad te dice una cosa. Tu situación ahorita actual te dice una cosa, pero la palabra te dice otra, y es por la fe. Es por la fe. Por la fe, estos hombres y mujeres alcanzaron un buen testimonio, que derribaron oso, mataron, pues fue la fe. Así que atrévete a creerle a Dios y a confiar en Él, porque Dios lo va a hacer, es por la fe. Sacarte de donde tú estás, de esa situación mala, y llevarte a otro nivel. Amén. Y es por la fe. Amén. Despedimos a las personas que están allí.